Con motivo de la efeméride que se celebra a nivel nacional de los 200 años en que se inicia el proceso de conclusión de la Revolución de Independencia después de 11 años de lucha interna para buscar la libertad en relación de la Nueva España con la España peninsular. A 200 años, muchas obras de arte cobran un sentido distinto o profundo o simplemente invitan a una nueva lectura. En este caso nos vamos a detener en una obra fundamental para el tema que se inicia con la firma del Plan de Iguala y luego la firma de los Tratados de Córdoba para, con el Acta de Independencia, llegar a un México libre. En este caso me refiero a la obra mural llamada Retablo de la Independencia. Esta obra engloba el nacimiento de nuestra nacionalidad. Esta obra fue pintada por Juan O'Gorman y se encuentra en el Museo Nacional de Historia del Castillo de Chapultepec. Para su comprensión visual y temática, a la que habrá que recurrir en diferentes ocasiones para observarla primero en su totalidad y después paso a paso, tanto de los personajes como de los agrupamientos que el artista hace para darnos clara visión de los momentos por los que ha pasado México en estos 300 años de virreinato. Y para esta comprensión visual y temática, el mural está dividido en 4 zonas que a su vez están hilvanadas o concatenadas con elementos figurativos. Por ejemplo, en el plano superior del primer tramo vamos a encontrar zonas en la parte superior, paisajes, a veces simbólicos y pertinentes por la época. En el límite izquierdo se subraya por una alta asta bandera, cuyo desplante no se ve, pero el tope de la altura es a su vez el límite del espacio pictórico. En un corte vertical y de abajo hacia arriba hay 7 figuras. Arriba un grupo de 3 hombres de la contrarrevolución. El virrey general Félix María Calleja, sentado en un sillón de la época colonial. Arriba, con traje de civil, el erudito Lucas Alamán, y a su lado el obispo Manuel Abad y Queipo. Visiblemente retirado de estos 3 se encuentra la figura de el virrey Iturrigaray. Hacia el plano inferior, de izquierda a derecha, 3 figuras tocan el piso de sustentación. Un indio descalzo, el capataz con sus botas al centro, y a la derecha de este, los pies de otro indio que solo toca el piso con las puntas de sus dedos de sus pies. ¿Por qué? Porque está amarrado a la picota, que es una piedra hecha al centro de las poblaciones donde ajusticiaban por parte de la Inquisición o por parte de la justicia, comillas, civil, o simplemente las venganzas que se hacían de quienes ejercían el poder hacia los súbditos. Este indio, que está verdaderamente vencido por su peso, está esperando el martirio que ejecutará un verdugo presente aquí en el mural, un verdugo encapuchado. Está esperando la orden que testimoniará el que va a dar la orden, y es el que va a testimoniar que se realice la condena de este indio amarrado a la picota. Este personaje que tiene la orden de decirle al verdugo que ejecute está identificado y puede ser un guardián del orden que está cumpliendo sin duda ese papel. ¿Y por qué decimos que es el que trae la orden? Porque tiene un papel en la mano izquierda y en la otra la cuerda del castigo. Al continuar observando las figuras que componen el punto de partida para el recorrido visual
de este primer sector, se encuentra en el plano superior 9 personas representativas del clero y el trono. Por su indumentaria, virreyes y funcionarios de la audiencia y la justicia civil y religiosa, una monja y 2 mujeres jóvenes engalanadas en su traje con tocado y joyas. Uno de los funcionarios presenta en primer término el bastón de mando. Hacia la derecha de este grupo de figuras, ostentosamente representado en el doble poder de mando y cabalgadura agresiva, hay un capataz también. Hacia abajo, en primer término visual, se encuentra personas que componen la población indígena, también de mestizos, pero todos ellos pobres, sorprendidos de su realidad miserable, y los presenta el artista en el momento de estar acallando el dolor ante el hijo muerto. El abuelo, con su pala, está buscando hacer la fosa para la sepultura. Una familia doliente compuesta por niñas, jóvenes y mujeres. Llanto, dolor y rabia son expresiones que mueven a las personas que observamos este mural y que el artista logra no solamente representar, sino expresar emociones. Otro indígena está colgado, amarrado de pies y manos. Las niñas son de diferentes edades y estas niñas nos hacen recordar a las niñas que pintó Diego Rivera en otro mural también de una narrativa visual muy amplia, que es el domingo, en una tarde domingo en la Alameda Central de Diego Rivera. Y vale aclarar aquí que este espacio que ocupa el mural de O'Gorman en el Museo Nacional de Historia fue ofrecido originalmente a Diego Rivera, pero incluso Diego Rivera trabajó en los contenidos y en la distribución de figuras, la distribución compositiva con su hija Ruth Rivera. Pero como sabemos, en el año 57 fallece Diego Rivera y el propósito de ese tema quedó, pues ni siquiera se llegó a iniciar, solamente quedaron los apuntes en los archivos de Rivera y de Ruth, su hija. Pasando el tiempo, esto sería en el año 54, y en el 57 fallece Diego. Pero en la época de López Mateos, que favoreció mucho el tema de los museos, vuelven a retomar el tema de hacer la pintura mural de la independencia. Y es invitado O'Gorman, pero O'Gorman empieza de cero. No quiere retomar las ideas que haya podido plantear Diego Rivera. Toda su idea y su investigación histórica le compete exclusivamente a O'Gorman. Pero en mi interpretación, quiero creer que la inclusión de estas niñas en diferente momento del discurso visual, me parece que hay una clara alusión a las niñas que pinta Diego Rivera en ese mural que dijimos de la tarde del domingo en la Alameda Central. Muy amigos y admirador, bueno, si alguien conoció la obra de Diego, pues fue Juan O'Gorman, y muy amigos ambos. En fin, ese ya me estoy desviando. Vamos a continuar con las niñas que son de diferentes edades, que son siempre con un carácter estoico, pero paralizadas ven con horror qué les espera cuando ellas sean las que sufran por sus padres, los hombres de su familia, los hijos, los maridos y ese mundo de infamia que de tan pequeñas les ha tocado, en los que de tan pequeña edad han participado. Estas figuras son también el vínculo para ingresar visualmente a otra etapa o zona del mural. Y en este caso tenemos que está arrodillado un indio vencido y desnudo, que usa sus últimas fuerzas para aceptar la mano que le tiende el combatiente, uno de tantos que lucharán por lograr la libertad. Entonces, aquí en este punto del mural se pasa de lo que sería la Nueva España a
la época del proceso de lucha. La vida novohispana, representada en toda su crudeza, en los términos que acabamos de mencionar, de los pues, martirios que les hacen a las personas indígenas, y por otra parte, de la petulancia y del lujo de las clases altas y poderosas. En esta etapa del mural vamos a encontrar representados a los precursores de la independencia. Y en los precursores de la independencia, pues para muchos es indiscutible la presencia del sabio viajero alemán Alejandro von Humboldt, quien abre el grupo de estos hombres que con sus ideas científicas, críticas, libertarias, algunas veces desde la clandestinidad, han sembrado las semillas de independencia. Humboldt se le ve retratado con el libro que será el ensayo histórico de México, que hace años después de su llegada al país, desde 1804, que llega a México. Junto a Humboldt están los retratos de los ingenieros metalúrgicos Andrés del Río y Fausto de Lúyar. Ellos trajeron a la Nueva España los procedimientos para procesar el mineral de la plata. 4 de los humanistas jesuitas, que también sembraron en sus estudiantes las semillas libertarias, están Francisco Javier Alegre, Francisco Javier Clavijero, José Antonio Alzate y Díaz de Gamarra. El grupo de los letrados continúa con el retrato del escritor y periodista José Joaquín Fernández de Lizardi, considerado el primer novelista, y que en sus novelas ya hace una crítica social del medio que le toca vivir, de este momento de transición social y, por supuesto, política. Junto a ellos está José Mariano Michelena, militar, escritor, político; Juan Francisco Azcárate y Ledesma, historiador y literato; los 2 obispos liberales, Juan Ignacio Castorena y Ursúa, y el arzobispo José Juan Eguiara Yegure. También se encuentran Fray Servando Teresa de Mier y don Manuel Ramos Arizpe. Al frente, al centro, el licenciado Primo de Verdad y Ramos, señalando con su mano derecha las condiciones miserables e infamantes del pueblo mexicano, y que ellos denuncian en su oportunidad, costándoles la prisión y la vida. En la tercera parte, en la tercera sección, está como figura central por supuesto, la figura de Miguel Hidalgo. Pero hay una doble representación, porque Juan O'Gorman, al preguntársele por qué había hecho dos Miguel Hidalgo, y dijo que quería representar al cura Hidalgo como todo el mundo lo conocemos, el pelo cano, la casaca negra, sosteniendo la antorcha que en Guadalajara esgrime, levanta, teniendo en una mano la antorcha libertaria y en la otra el decreto de abolición de la esclavitud. Y el otro Hidalgo que está junto o a la derecha, es el cura talentoso al que llamaban el Zorro desde estudiante, y que como intelectual pues era muy docto en el latín, las ciencias humanas en general, y conocedor de las teorías de Voltaire y Diderot, que él desmenuzaba para ofrecerlas en sus mensajes a sus asistentes a la parroquia. También ese mismo Hidalgo, lo mismo era este intelectual, que era una persona que le gustaban las fiestas, las luchas, incluso las peleas de gallos, las apuestas, pero con eso se congraciaba con el pueblo, era un amigo del pueblo, y además de que les enseñó actividades tecnológicas, cultivar la morera para sacar la seda, etc. Todo eso es Miguel Hidalgo, y por eso es esa doble personalidad representada aquí por O'Gorman. Tras Hidalgo, hay indios representados de diferentes pueblos y etnias del país,
sumados a la causa independentista. Los podemos reconocer por sus perfiles, por sus tocados, muy discretos, pero sí hay la idea de que no es un solo grupo. Cuando decimos los pueblos originales, pues son muchos. Había más de 60 o tal vez muchísimos más que tenían sus propios sentidos de propiedad, sentidos de convivencia, sus propias cosmovisiones. Y eso está representado con algunos rostros no identificados en la individualidad, sino en el grupo étnico al que pertenece. Destacan los retratos de Mariano Abasolo, Ignacio Aldama, Ignacio Allende, Mariano Jiménez, todos ellos héroes de la primera etapa del movimiento independentista. También está la corregidora Josefa Ortiz de Domínguez y el padre Severino Maldonado, Gertrudis Bocanegra, quien fue fusilada por los realistas, el periodista Epigmenio González y Mariana R. del Toro de Lazarín, que también fue hecha prisionera por haber auspiciado en su hogar unas sesiones clandestinas. En la cuarta y última sección, el cura José María Morelos y Pavón es la figura dominante. También está pintado dos veces, como la figura de Hidalgo. En una, Morelos está representado como general en el Congreso de Chilpancingo, y en la otra manera de representación está con un traje de campaña al frente de su tropa militar. Destaca el retrato de Ignacio López Rayón, que queda en una posición equidistante entre Morelos e Hidalgo. Se reconocen las figuras de Nicolás Bravo, del pintor que dejando los pinceles acude a agarrar las armas para sumarse al ejército insurgente, Rodríguez Alconer, quien además fue secretario de Morelos. Está también Ramón Rayón, Víctor Rosales, Pedro Moreno, Pablo Galeana y su hermano Hermenegildo, de quien siempre el pintor O'Gorman se expresaba: Hermenegildo Galeana fue el más valiente de todos los valientes. En esa sección están también Francisco Javier Mina, que recordemos es quien se hace cargo de la última etapa años, desde el 17, del movimiento independentista, que había declinado por el asesinato y fusilamiento de los líderes anteriores. Entonces está Javier Mina, a quien también fusilan por la escena de la quemada en el Bajío. Está Guadalupe Victoria, está Juan Álvarez, Manuel Mieri Terán, quien fuera artillero de Morelos. En la parte superior, y ya a caballo, se destacan Valero Trujano, Pedro Asensio, Mariano Matamoros, el sacerdote y brazo derecho de Morelos y Vicente Guerrero. Interesante también la figura de Leona Vicario, a caballo. Y con esto es el mejor homenaje, también en palabras de O'Gorman, destaca que es un homenaje a todas las mujeres de la independencia cuyos nombres han caído en el olvido, y por eso representa a Leona Vicario como la figura heroica que fue aquí y que destaca en un caballo blanco, que destaca porque va montada en un caballo blanco. Leona Vicario dio toda su fortuna, sufrió muchas vejaciones y además recorrió el país, por eso es el asunto de ponerla a caballo como una actitud de militar. El propio artista siempre definió su inclusión, esta inclusión de Leona Vicario, como un símbolo femenino de la revolución contra España. Los congresistas de Apatzingán, señalados en el primer plano, son Sixto Verduzco, Andrés Quintana Roo, Murguía, Bustamante, Herrera, y todos atendiendo a la actitud dirigente de Morelos. En la esquina inferior derecha de todo el mural cierra el desfile de figuras la de una niña con un papel extendido en sus manos, pues a manera de una cartela explicativa del nombre retablo de la independencia. La parte simbólica del mural
se advierte en el plano horizontal superior para la identificación de los lugares que O'Gorman de los que O'Gorman se ha valido en los sitios históricos. Acapulco, que simboliza el sur, la Lóndiga de Granaditas, el centro, y particularmente el Bajío, con Guanajuato de centro. Las cúpulas y campanarios de las ciudades que se distinguen por la riqueza de sus minas, Zacatecas, Taxco, el arte barroco de Puebla, y esta riqueza del subsuelo a partir de la plata y del oro, tanto en Taxco como en Guanajuato, como en Querétaro, como en Michoacán, Zacatecas, Hidalgo. Hay también la presencia de los acueductos que se construyeron en la Nueva España, y pues esto también está vinculado a que con el manejo del agua se favoreció el desarrollo de las haciendas, no nada más en el caso de las minas, sino como ejemplifica con las ciudades de las cúpulas que representan las ciudades mineras, sino con los acueductos se alude al manejo del agua para favorecer la economía de las haciendas, tanto en el campo agrario extensivo como en las haciendas que cuidaban las ganaderías de diversa, por ejemplo, tanto los bovinos, los borregos, los caballos, las mulas, todo lo que es el ganado tanto para la propia producción y la fuerza de trabajo. También están representados el cerro de la Torre de los Remedios, el pueblo de Cholula. Las pirámides culminan su altura con el Templo de los Remedios en Cholula. Y también está algunas iglesias. Están los valles de Orizaba y de México, representados en el panorama de los testigos de los volcanes. El neoclásico, con todo lo que significaba para el movimiento insurgente, está representado con la arquitectura del frontón romano, así como las cúpulas representaban al barroco. El frontón romano alude al Palacio de Minería, que como prototipo, paradigma de las construcciones dirigidas por el poder para llevar a efecto pues una extracción de la plata de una manera científica, sistemática, que por supuesto se dio a conocer a través de estudiar la minería de manera sistemática en esta llamada Escuela de Minas. Bueno, hay muchos otros testimonios que aluden a los latifundios. Por eso son estas bardas enormes, largas, que compartimentaban la tierra, haciendo saber que durante la Nueva España la tierra no tenía límites, el propietario, para abarcar la propia y la ajena. Muy notorio, sobre todo si se toma en cuenta que en las poblaciones originales los indígenas no tenían el sentido de propiedad, no marcaban territorio porque la propiedad era comunal. Bueno, el sol tiene un papel importante en los símbolos de todo el mural, el sol, la luna, y bueno, la narrativa luminosa de la noche oscura al sol y los reflejos del sol, pues son el equivalente al paso de una población, de un país, de una ideología que sale de las tinieblas a la luz. Bueno, el repertorio de motivos es muy amplio. Hay quien dice que un mural es como una novela. Salen personajes, se asocian a hechos, acontecimientos. Cada casa, cada parroquia, una picota, una lóndiga, un fortín, un acueducto,
un puente, todo ello tiene una narrativa particular. Si, como dice el refrán, el hábito no hace al monje, pero sí lo identifica, en el mural se pueden reconocer atuendos de militares, de altos mandos de la iglesia, de la política, los oficios deplorables como el de verdugo o capataz, y también hay monjas y damas de la corte virreinal. Los libros y documentos son el fundamento ideológico, primero desde las páginas que se leían clandestinamente y después con las propias ideas que escribían como ideales o proclamas de cambios urgentes. Entre todos los manuscritos, todos ellos importantes, O'Gorman coloca señaladamente en un primer plano al generalísimo Morelos con los pliegos que se conocen como sentimientos de la nación y que serán el núcleo de la Constitución de Apatzingán de 1819, que redacta el Congreso de Chilpancingo y cuyos miembros están retratados, como dijimos, en primer plano. Cierra todo el mural pues la figura de Guerrero, de Vicente Guerrero, y del lado Guadalupe Victoria, quien a partir de su presidencia, siendo el primer presidente de México Libre, se va a declarar la primera Constitución Republicana de 1824. Un mural así no se explica en tan breves minutos, pero sí abre la invitación para analizarlo de cerca.